Doctor Antonio Domínguez, muy buenos días. Hola Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, trae un tema muy interesante en el que más que preocuparnos por nuestra apariencia física, que también está muy bien que lo hagamos, yo creo que es importante conocer a qué nos referimos con lipectomía, los riesgos que corre, pero en primera instancia, ¿qué es la lipectomía? Mira, es importante que todos entiendan cuál es el procedimiento. La lipectomía tiene varios términos, como comúnmente la conoce la gente, puede ser dermolipectomía, lipectomía o abdominoplastía. Son los tres procedimientos conocidos por estos nombres, por los cuales cualquier persona se puede realizar una cirugía en la cual se quita la piel y la grasa. La diferencia entre lipectomía y liposucción es que en liposucción exclusivamente se quita grasa, no se quita piel. ¿Por qué se escoge uno u otro? Porque en la liposucción no sobra piel, en la lipectomía sobra piel. Esa es la diferencia principal. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que podrían ser candidatos para llevar a cabo este procedimiento de acuerdo a los antecedentes que ya tengan? Mira, cualquier persona que tenga un exceso de piel y grasa en su abdomen son candidatos. Tienen que ser personas sanas. Es importante que lo haga un médico o cirujano plástico certificado. Pueden consultarlo en internet, en Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, estamos los médicos certificados. Yo pertenezco incluso a ese grupo, somos 20 y tantos profesores de todo el país, que somos los que firmamos los documentos para todos los cirujanos plásticos de México, y ahí se pueden dar cuenta que es una persona confiable. No vayan con otras personas que pueden tener algún agravio, alguna circunstancia, pero volviendo al tema, la lipectomía es para cualquier persona sana que tenga un exceso de piel y grasa. Es frecuente que esto ocurra después de los embarazos. Obviamente es más frecuente en las mujeres, pero se lo pueden realizar los hombres. Ahora, también yo creo que se ha dicho muchísimo acerca de la lipectomía y justamente, pues usted ya nos está dando un parámetro, ¿no? Ir con gente que esté certificada, que sea especializada justamente en este tipo de procedimientos para no poner en riesgo nuestra salud. Pero también se ha hablado, pues, de riesgos que puede correr el paciente. Claro. En muchas ocasiones, o bueno, yo conozco 2 casos que han perdido hasta la vida. Sí, mira, es importante. Realmente es una cirugía. Cualquier cirugía, desde algo menor como una extracción de una muela hasta una cirugía de corazón, tiene unos riesgos inherentes al procedimiento. Sin embargo, es un procedimiento tan estudiado, tan calificado y que se hace con tanta frecuencia que es de las cirugías que más se hacen a nivel mundial. De tal suerte que si el paciente está en condiciones, el riesgo se reduce a una proporción mínima. Es una cirugía muy gratificante, de un éxito extraordinario. Se hace en todo el mundo, el resultado es muy, muy grato para la persona, modifica la calidad de la vida de esta, ya que la persona no tiene que estar usando fajas, se siente incómoda. La mujer vestida es muy diferente a una mujer desnuda. La mujer desnuda se ve en el espejo todos los días y la estima es muy importante. Sumamente. El hecho de que la persona se sienta segura y capaz de lo que se siente ella misma como mujer le da un realce en su seguridad personal muy importante. La lipectomía la conocemos como un procedimiento que regresa a los estándares cuando una mujer era previo a los embarazos. Una etapa de la vida muy importante de cualquier mujer que sin embargo deja sus secuelas. Y esas secuelas es, sin lugar a dudas, el exceso de abdomen que se ocasionó por los embarazos, esa lasitud de los tejidos que se recuperan con este procedimiento. Y que bueno, si lo podemos recuperar a través de este procedimiento, qué mejor hacerlo con gente especializada, lo reitero nuevamente. Y dice algo muy importante, ¿no? La mujer en muchas etapas de su vida se siente plena, ¿no? Pero sin duda el ser madre yo creo que también es un factor sumamente importante y qué mejor que cuando ya da a luz y realmente cumple su sueño de ser madre, la figura, la imagen física, la imagen corporal, es algo que también pues, te impulsa a seguir adelante. Claro, ¿no? Mira, es un concepto, el concepto incluso en inglés se llama mommy makeover, es volver a ser la mujer a como era antes del embarazo. ¿Sí? Y se puede, además. Claro que se puede, es una cosa fenomenal. Sin embargo, hay que recalcar, no todas las mujeres tienen que estar embarazadas. El embarazo no es un fin de la vida, simplemente es algo que cada mujer decide como pareja y lo realiza. Sin embargo, la lipectomía lo puede realizar. El procedimiento de mommy makeover, que se le llama, es hacer tanto reconstrucción, incluso genitales. Genitales, reconstruir el abdomen y reconstruir el busto. Eso es lo que se llama en paquete
como un mommy makeover. Se hacen varios procedimientos, no necesariamente al mismo tiempo, pero se corrige la posición de las glándulas mamarias, que por la misma lactancia la glándula cae, pierde volumen, pierde turgencia, se hace varios procedimientos, más la lipectomía. La lipectomía se hace una incisión en la cual se quita el exceso de piel, se corrigen los músculos abdominales, que esta parte es muy importante. El hombre como la mujer tenemos nuestros músculos rectos abdominales, los cuadritos, el six-pack, ¿sí? Existen en hombres como en mujeres, pero es lo que contiene todo el contenido abdominal. Con los embarazos, este contenido abdominal, sé que están muy atentos todos, por cierto, se abre, este contenido abdominal se abre y no puede contener las vísceras abdominales, de tal suerte que lo que hagan no lo van a poder realizar. Es necesario volver a juntar estos músculos que están como en un paréntesis, volverlos a la línea media para que contengan este contenido abdominal. Y con eso el abdomen queda plano totalmente. Ahora, hablando específicamente de casos de mujeres embarazadas, ¿cuánto tiempo después de dar a luz es recomendable someterse a este procedimiento, siempre y cuando se necesite? Mira, es muy controvertido la fecha. Realmente lo recomendable es que la mujer viva su lactancia los primeros 6 meses, 6 meses, y posterior a ese tiempo sea candidata a visitar al cirujano plástico para ser sometido a un procedimiento. Hay opiniones de algunos que los realizan en el tiempo de la cesárea. Yo personalmente no lo recomiendo, creo que se debe de vivir el embarazo en plenitud, vivir la gestación, vivir la lactancia, y posterior a esta lactancia, 6 meses después de ella, ya podemos iniciar los trámites para el procedimiento de la lipectomía. Doctor Antonio, muchas gracias por esta información, lo esperamos muy pronto y de verdad es información valiosa, pero que usted debe de conocer y con la única finalidad de, bueno, brindarnos salud.